Hola amigos, Shalom amigos de Facebook, Shana Tová, Gmar Hatimá Tová. Ya estamos próximos a la terminación de Kippur, un día por cierto muy intenso. Y la tradición ha señalado una lectura para el maftir de Kippur, o sea, para la tarde de Kippur. Y es el libro de Jonás, Sefer Yonah en hebreo, un libro de esos libros que alguien lo ha llamado libros enigmáticos de la Biblia, del Tanaj. Y es tan conocido su argumento en la imaginación popular, en la imaginería, digamos, de esa persona, de ese Jonás tragado por una ballena en el medio del mar, arrojado al mar, etc. De paso no es una ballena, sino, dice el texto, un pez grande. Y uno se podía preguntar, ¿qué hace este libro tan colorido, con tantos ingredientes de imaginación, y que a veces hasta desafía la imaginación? ¿Qué tiene que hacer en un Yom Kippur, en el día más sagrado del año, en una lectura pico, ya próximos a terminar el día? Yo entiendo que a la mañana leímos en la profecía, el capítulo de Isaías, palabras majestuosas, imponentes, palabras que son de Kippur, un llamado al pueblo para la recapacitación, para recapitular cosas y rectificar rumbos. Ahora, este libro de Jonás es un libro realmente atípico. Sin embargo, se lo considera como en la lista de los profetas. Entonces, yo quería dedicar unos minutos y quería compartir con ustedes una lectura comentada del libro para darles un poco una visión, un punto de vista, cómo lo asociamos eso no solamente al día de Kippur, sino también que tiene que ver con nosotros, con la vida de cada uno de nosotros. Y Yoná es un personaje de leyenda. No parece un libro histórico, digámoslo desde el comienzo. Si bien se puede arguir de que hay elementos históricos, que su nombre figura, Yona Ben Amittai, figura en el libro de Reyes, Sefer Melahim, etc. Pero todo tiende a pensar que se trata de una parábola, que deja una enseñanza. Pero vamos a ver, bueno, no nos apuremos, y vamos a ver este libro, que es un libro pequeño, en total son 4 capítulos, que puede ser leído en 10, 15 minutos. O sea, no es un libro denso, un libro, digamos, que puede insumir mucha reflexión, mucho análisis a priori. Se trata de un cuentito. Y de ese cuentito trataremos de ver algunas claves. ¿Quién es ese personaje? Ese famoso Iona, que significa paloma. Y ha sufrido, ha tenido tantas interpretaciones. Podríamos dedicar muchas tardes a señalar, a repasar interpretaciones clásicas, tradicionales, desde Rashi y la literatura de nuestros sabios, de Sifrut Hazal, pasando por filósofos, etc., desde Yosef Ben Matityahu. En fin, no es nuestro propósito hoy por hoy ahondar en esa bibliografía. Pero es interesante per se. También la Kabbalah tiene su punto de vista sobre Yonah, como un símbolo del alma que desciende a tierra y que tiene que lidiar con las realidades del mundo, etc. Pero digamos desde el comienzo que el texto de Yonah dice que la palabra de Adonai llegó en profecía a Yonah, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mi presencia.
Es decir, el profeta hebreo, un profeta de la tierra de Judá, es llamado por Dios para dirigirse a Nínive, a Asiria, al norte, al reino de Asiria, y dejarles una palabra de advertencia, hacerles notar de que su maldad ha llegado a un límite y la cosa está por explotar. Yoná escucha ese mensaje y digamos que nos salta de alegría, por decirlo en un lenguaje muy suave. Yoná escucha con temblor esta misión, este encargo. Mas Yoná se dispuso a huir a Tarshish de ante la presencia de Adonai. Bajó pues a Yafo, donde halló un navío que partía a Tarshish y pagó el pasaje y embarcó para zarpar con ellos para Tarshish, huyendo de la presencia de Adonai. Es decir, la reacción de Yoná fue huir, fue rehuir la misión. O sea, como que la misión tal vez pensó que le quedaba demasiado grande. Él no estaba a la altura de esa misión. Vemos en el caso de otros profetas que pasó algo semejante. Pasaron o atravesaron momentos semejantes, en donde, por ejemplo, empezando por el propio Moisés, el profeta Jeremías también, cada uno de ellos encontró una cierta excusa para no aceptar, para decir que ellos no estaban preparados para eso. Pero Yoná no responde con palabras, no negocia los términos de esa misión, sino que directamente huye, compra un pasaje con buena plata, compra un ticket para, va a Yafo, al puerto, que hasta hoy en día es el puerto de Yafo, es una ciudad cerca de Tel Aviv, y se parte para Tarshish, que no sabemos bien dónde queda, digamos, hay hipótesis, norte de África, en fin, es como que un lugar encantado. Pero es sin duda, lo que queda más o menos claro es que queda en dirección opuesta a Nínive. O sea, en vez de irse para el norte, Yoná se va para el sur. Se va en dirección contraria para huir de Dios, como para ocultarse. Digamos que Yoná juega aquí de fugitivo de la misión. Y se queda tranquilo. Tarshish es como que un puerto de refugio, asociado a tranquilidad. Es una isla de fantasía. Eso es Tarshish. Y entonces sabemos cómo continúa la historia. Hay una gran tormenta en el barco. El barco navegaba en el mar abierto y de repente una tormenta muy fuerte sacude la embarcación y los marineros preocupados tratan de indagar qué ha pasado. ¿Qué hace Yoná en medio de toda esta historia, de toda esta conmoción que sacude el barco, del viento voraz? Vemos que Yoná baja al interior del barco. Es como que él desciende y se queda adormecido, en un estado somnoliento. Y el capitán, por supuesto, lo despierta. Y ahí se produce un intercambio. Y para resumir la historia, que es harto conocida, por cierto, al final deciden tirar suertes para ver quién sería el responsable que ocasionó esta tormenta imponente. Y sale el nombre de Yoná, él mismo reconoce, él se da cuenta que él es el culpable. Entonces los hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ellos habían sabido que huía de la presencia de Adonai cuando él se los había dicho. Quiere decir que los marineros
escucharon con atención y de alguna forma lo miraron a Yoná con respeto. Ellos respetaron su religión y le dijeron, ¿qué debemos hacer contigo para que la mar se nos aquiete? Él respondió, alzadme y arrojadme a la mar. Y efectivamente, es decir, yo diría, contra el deseo, ¿no?, de los marineros que sufrían por eso, lo vemos eso y lo dice el texto. Ellos eran muy renuentes a hacerlo, ¿no?, por respeto a la vida. Los marineros aparecen como marineros justos, lo mismo que el capitán, un poco como la voz de la conciencia. Y bueno, finalmente es arrojado al mar, y ahí aparece esa escena de Jonás tragado por el Dak Agadol, por el gran pez. Y él ahí permanece, según el capítulo de Jonás, él permanece 3 días y 3 noches en el vientre, en la panza del pez, o la pez. Y es como que si descendiese de vuelta a las profundidades del mar. Fíjense que hay como que una seguidilla, hay una secuencia de descensos en el libro. Desde el punto de vista literario, fíjense que al principio él baja a Iafo, llega al barco y él baja al barco, al interior del barco, está siempre descendiendo. Al final él baja al mar y ahora se hunde en el precipicio y se esconde, por así decir, en el vientre del pez. Y es en ese estado acurrucado y tembloroso que él, Jonás, profiere una oración. Una oración muy sentida, un tipo de salmo, en donde él de alguna forma reconoce su error. Esa huida obviamente no lo favoreció y de alguna forma recapacita y como que quiere retomar el camino, retomar el rumbo. Y es ahí cuando él sale, es escupido, por orden de Dios, de la ballena o del pez, y finalmente se dispone a ir a Nínive, que es llamada aquí a la gran ciudad, como para transmitir el mensaje. Eso al final era la misión de él, ir a transmitir el mensaje. Y dice que la ciudad de Nínive tomaba 3 días. Seguramente era un lugar tan amplio, tan grande, que iba a tomar 3 días recorrerlo. Dice, levantóse pues Ioná, no voy a leer todo, sino voy a leer algunos pasajes que me parecen indicativos o ilustrativos, para ver un poco cómo se produce la mutación del personaje. Y marchó a Nínive, según mandato de Adonai. Y Nínive era a la sazón una ciudad muy grande, y Ioná empezó a penetrar en la ciudad. Cuando ya había caminado un día, proclamó y dijo, he aquí que a 40 días Nínive será destruida. Mas la gente de Nínive creyeron en el mensaje divino y declararon un ayuno y se revistieron de sacos, desde el más grande, o sea, desde el rey, hasta el más pequeño. Fíjense que Yoná llega al lugar, llega a Nínive y lanza la proclama, entrega el mensaje. Y les dice que si no se rectifican, si no hacen una revisión y rectificación, la ciudad se va a destruir, como se destruyó Sodoma y se destruyeron Sodoma y Gomorra, esas ciudades perversas. Y la ciudad reacciona en masa. Hay una reacción instantánea, increíble. De repente todo el mundo, desde chicos a grandes, empezando por el rey, como que todos asumen la responsabilidad del cambio. Hay un movimiento de teshuvá, un movimiento de retorno colectivo. De paso, hay quienes se sorprenden por esto. ¿Cómo es que Yoná pudo lograr, con tan poquitas palabras, con 5 o 6 palabras,
lo que los grandes profetas de Israel, no lograron con sus encendidos discursos al pueblo judío. Y este hombre, con unas poquitas palabras, una advertencia fuerte, de repente logra un impacto increíble. Quiere decir que Jonás al final cumple con la misión, lleva a cabo la misión, y viendo Dios que sus acciones, es decir, las acciones de la gente que habían decidido cambiar, que habían abandonado sus malos caminos, o si se rectificaron, se arrepintió Dios del mal que había pensado traer sobre ellos y no lo hizo. Es decir, eliminaron el peligro, desapareció el peligro. Esa luz roja que estaba encendida sobre Nínive desapareció. A partir del cambio y la metamorfosis de esa ciudad. Y continúa. Mas esto causó a Yoná mal en exceso, y se enojó en demasía. Y él oró a Adonai diciendo: oh Adonai, ¿no era esto lo que yo pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarshish, pues yo sabía que tú eras misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia, en Rajamim, ¿no? Y que te arrepientes y no traes el mal. Ahora pues, Adonai, quítame la vida, te lo ruego, pues mejor me es la muerte que la vida. O sea, que vemos es interesante la reacción de Jonás, que habla mucho de su personalidad y de su carácter. Otro profeta hubiese estado en la gloria. Él logró lo que nadie, como dijimos hace un minuto. Su efecto, el efecto de sus palabras fue instantáneo, fue fulminante. Él debería de haber hecho una gran fiesta. Y por el contrario se enojó. Estaba enojado. Y no solamente enojado, sino también deprimido. Una gran depresión lo sobrecogió, lo embargó. Hay quien explica también el estado depresivo de Jonás en otros momentos, como por ejemplo cuando él se dirige al interior del barco. Él está bajando en una forma depresiva. Tal vez la depresión se convirtió para él en un estado casi, yo diría, crónico. Y le cita a Dios, le enrostra de que Dios es demasiado clemente, que él sabía que esto iba a pasar. Y de repente, como dice Rashi, si eso pasaba, y si no pasaba nada en Nínive, él iba a quedar como un hazmerreír. No lo iban a tomar en serio. O sea, él quería, en otras palabras, él quería que se cumpliese la condena. Es decir, y que prevaleciese la verdad. Si la ciudad lo merecía, y ese era el juicio, tenía que ir hasta el final. El arrepentimiento, todos esos cambios no iban bien con Jonás. Él quería, como decían los romanos, hay un dicho en la ley que dice: dura lex sed lex. La ley es dura, pero hay que cumplirla. Este es el típico razonamiento de Jonás, es decir, de una mente rígida, una mente que es inmutable. Las cosas son como tienen que ser o no serán. No se permite el mínimo de flexibilidad, el mínimo de compasión, porque él le cita a Dios la verdad de los 13 atributos, así como aparecen en el libro de Shemot o de Éxodo. Dios es clemente, magno en compasión, tardo en la ira, etcétera, etcétera. Todo lo contrario a lo que Jonás hubiese querido. Él quería un Dios perfectamente encuadrado. Encuadrado. Y por eso es que él se deprime, se queja, patalea. No era eso lo que él esperaba. Se siente defraudado, se siente engañado.
Y yo sabía, dice Jonás, yo sabía que esto iba a pasar. Por eso me escapé. Y díjole a Adonai, ¿es correcto tu enojo? Y Jonás salió de la ciudad y se asentó al este de la misma, hízose una cabaña y albergóse bajo ella a la sombra hasta ver qué ocurriría en la ciudad. Tal vez a último momento haya un cambio de parecer y pase algo diferente. Y acá entramos en el último pasaje del libro. ¿Qué pasó con Jonás después de toda esta situación bochornosa para él, que lo sacudió hasta la fibra y que lo hizo sentir tan mal, tan angustiado, tan deprimido? Y Adonai preparó un ricino, un quicayón, se dice en hebreo, que creció y cubrió a Yoná con su sombra, a fin de mitigar su disgusto. O sea, él estaba tan desilusionado, tan airado, que de alguna forma el ricino, esa planta, lo cubrió y fue un poco su aire acondicionado en ese momento. Y Jonás se regocijó de sobremanera por el ricino. Mas Dios dispuso al rayar el alba del día siguiente un gusano, que había roído el ricino, y éste se secó. O sea, esa planta que lo cubrió, que lo protegió, que lo refrescó, de repente Dios hizo como que esa planta se seque por completo. Y ocurrió que al salir del sol, Dios hizo soplar el viento, un viento violento desde el este, y el sol agobió la cabeza de Yoná, que se desvaneció sin sentido y pidió para sí la muerte. Otra vez ese sentido de depresión aguda. ¿eh? Otra vez quiere morir, diciendo, mejor es morir que vivir. Y dijo Adonai a Yoná, ¿es correcto tu enojo por el ricino? Otra vez le dijo, ¿otra vez te enojas por el ricino? Y replicó, estoy enojado, quisiera morir. Son frases muy fuertes, muy reveladoras de una actitud de alguien que se quedó sin batería, que perdió totalmente la fe. ¿Mm? Notamos en otros personajes de la Biblia también momentos así, momentos asiagos, en donde pierden un poco el sentido de para qué vivir. En otros personajes son momentos pasajeros, momentos de crisis. Aparentemente en el caso de Jonás es algo que ya se establece como norma y de vuelta quiere morir y de vuelta quiere desaparecer y terminar con su vida. Y acá termina la frase final del libro, que es un poco el broche. Entonces dijo Adonai, tú te has compadecido del ricino que no te ha causado labor alguna, ni lo has hecho crecer, que en una noche surgió y en una noche se marchitó. ¿Y cómo yo no habré de compadecerme de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y gran cantidad de animales? O sea, el libro termina con una pregunta que Dios le formula a Jonás. Dice, tú no has tenido compasión por una planta, por un ricino, en el cual en su surgimiento tú no has tenido arte ni parte. Y por eso lloras. Y lloras como un niño, una persona inmadura. Lloras. Y no te compadeces de una ciudad entera, con tantas personas, con tanta gente, con niños, adultos. ¿Dónde está tu corazón? Le pregunta Dios a Jonás. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿Cómo es que no reaccionas? Y creo que la pregunta que deja el libro, si bien está dirigida a Jonás, está dirigida a cada uno de nosotros también.
en este día de Kippur. Por eso tal vez sea fácil identificarnos con Jonás. En muchos momentos nos parecemos bastante a él. No porque nos guste viajar en barco, pero sí la idea es en rehuir llamados para realizarnos, para realizar nuestra misión. A veces hasta nos convertimos en expertos en rehuir misiones. Y a diferencia de Abraham, Jonás se borra, Jonás se retrae, Jonás huye, se va en dirección contraria. Mientras que Abraham es el modelo de un hombre de fe, es el modelo del hombre íntegro, del mensajero del judaísmo, que dice, Hineni, heme aquí dispuesto a correr riesgos. Hineni, frente al llamado. Y cuando estaban por ser destruidas las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra, Abraham lanza el grito y se convierte en defensor de esas ciudades que no tenían defensa, eran indefendibles. Y sin embargo, Abraham está ahí para negociar con Dios, so to speak, por así decirlo. Quiere salvarlas a toda costa, aunque haya 10, un mínimo. Pero Jonás no es su tipo. Jonás es la persona individualista. Él es en el centro, que se deja poseer por su ego, por su confort, por su comodidad. ¿Qué tiene que ver él con la gente de Nínive? Se preguntará. Justo de Nínive, allá lejos, tengo que hacer todo el recorrido y el sacrificio de ir hasta el norte, en una nación que no es muy amiga de Israel, sino todo lo contrario. ¿Es mi responsabilidad acaso? ¿Yo soy la persona? O sea, yo digo que Jonás se nos presenta como la figura del antiprofeta, antihéroe, si ustedes quieren. Fíjense que el héroe en la mitología antigua es la figura que avanza contra viento y marea. Nosotros hubiésemos esperado, por ejemplo, de un héroe bíblico, de proporciones bíblicas, que marche y que destruya al monstruo marino, como otras figuras míticas, en busca de su destino, en busca de su éxito, que atraviese esos mares embravecidos. Sin embargo, Yonah es todo lo contrario, se repliega en el mar, en las profundidades de su conciencia. Y recién sobresale y empieza a tomar conciencia gradualmente, hasta que finalmente, y muy a regañadientes, consigue ir a Nínive y salir de su encierro, salir de su egocentrismo. Y por eso es que creo, y es mi humilde opinión, que se lee este libro antes de terminar Kippur. Poco estamos por dejar Kippur y nuestra pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar el día siguiente? ¿Cómo vamos a encarar nuestra misión? ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Nos vamos a achicar? ¿Vamos a pensar que no estamos preparados? ¿Que lo hagan otros? ¿Qué tengo que ver yo con? Quisiera contarles una anécdota personal, que es un recuerdo que brilla mucho en mi memoria. Y lo recuerdo a raíz de este texto, Salvando las Distancias. Es un recuerdo personal, hablando de misiones.
o misiones imposibles. Yo recuerdo cuando empecé el seminario rabínico en Buenos Aires. Estaba dando mis primeros pasos en los cursos del seminario y en esta época del año, unas semanas antes de Rosh Hashanah, antes de los Yamim Noraim, me llama Marshall Myers, Zichnori Brajá, el que fue el fundador y rector del seminario, con el cual me unía una relación de afecto muy especial y de admiración. Y me dice que tenía un encargo para mí. Yo le pregunto a Marshall de qué se trata, y Marshall me dice: Danny, tenés que ir a Chile. Yo lo escuché, no sabía de qué me estaba hablando. Y me explicó, o me pidió, que obviamente él llegaban muchos pedidos, así como ahora, llegan pedidos de comunidades al seminario para solicitar oficiantes, para aquellas comunidades en donde no hay rabino o tienen servicios adicionales, piden oficiantes, hayanim, rabinos. Y él me dijo: recibimos un pedido de Chile para que alguien dirija los servicios de Yamim Noraim en Santiago. Corría, no sé si decirlo, pero hace mucho tiempo, 1970. Una situación muy, muy explosiva en Chile. Y yo, en ese momento, a la sazón, muy jovencito, tampoco tenía experiencia en la dirección de servicios. A duras penas había dirigido alguno que otro servicio de Shabbat en Mahaner Ramá, donde yo era director de educación, en Córdoba. Pero dirigir un servicio de High Holidays, de Yamim Noraim, yo siempre había sido un congregante más, alguien más de la Grey. Yo no sabía qué responderle a Marshall. Le pedí unas horas para pensarlo y consultarlo con la almohada, pero obviamente que, ¿qué les puedo decir? Mi primera reacción fue: yo no tengo nada que ver con esto. Pero el pedido de Marshall era que no había nadie, no había otro. Y dice en la Mishnah que cuando no hay nadie, tú tienes que ser ese alguien. Eso lo aprendí en carne propia. Y efectivamente, ¿y quién podía decirle que no a Marshall, por otra parte? Y así fue como llegué a Santiago, como estudiante del seminario, como seminarista, tembloroso, titubeante, sintiendo que no estaba preparado, no era el adecuado para esto. No había ningún oficiante en la ciudad. A la sazón había asumido un presidente, el presidente Allende. Había todo un clima de revuelo en la ciudad, mucha gente se había ido, con el temor, digamos, de que surgiera ahí otra Cuba en el país. En fin, había factores que provocaban una sensación de inestabilidad y de inseguridad. Y los rabinos, los que habían ahí, también cada uno había tomado su decisión. Y es así, para hacer una historia larga, muy corta, es que pude llevar adelante el servicio. No me pregunten cómo, no me pregunten qué pasó, cómo tuve el coraje de hablar, pero fue mi bautismo de fuego, como se dice. Y pasaron muchos años desde aquel entonces, muchos años. Y gracias a Dios
Gracias a Dios tuve um, el valor en ese momento de aceptar. Y con esa misión, obviamente, fui ganando experiencia, fui ganando autoconfianza y fui conociendo los gajes del oficio, de lo que significaba dirigir un servicio y que la gente pudiese recibir ese mensaje. Hubiese sido muy, muy, para mí, ahora mirándolo retrospectivamente, terrible si no hubiese venido alguien que por lo menos sabía un poco más que ellos y podía guiarlos, podía darles una guía, una orientación. Y estoy muy agradecido de que eso pasó. Pero mi reacción fue una reacción típica de Jonás. En vez de ir a Santiago, yo casi me voy a Australia. Este, pero fue una suerte y fue una fortuna y un mazal. ¿eh? Un mazal que acepté esa misión y pude superar ese temor original de superar lo que un psicólogo contemporáneo, Abraham Maslow, él llama el complejo de Jonás. Así como hay un complejo de Edipo, hay un complejo de Jonás. Y Maslow dice que el complejo de Jonás se manifiesta en aquellas personas que no quieren asumir su potencial y que no pueden llegar a hacer o a realizar los sueños y las posibilidades que pueden lograr. Le tienen miedo, se paralizan. Pero gracias a Dios podemos hacerlo, se puede, sí se puede. Ese es el mensaje del libro de Jonás. Y deja la pregunta que Dios le hace a Jonás al final del libro, y tú no te compadeces, la debemos escuchar todos los días. Hay tantas situaciones que requieren de nuestra compasión, de nuestro rahmanut, de nuestra sensibilidad. Tantas situaciones que requieren nuestro aporte, nuestra ayuda, en estar al servicio de y salir de nuestro individualismo, de nuestro para nosotros mismos, en vez de ser para los otros. Ese es el llamado para cada uno de nosotros en este día de Kippur. Leshana Tová Tikatevu Betejatem. Que seamos inscriptos y sellados para el libro de vida buena, de vida responsable, que Dios nos dé prosperidad, sustento, fortuna y sobre todo en estos momentos buena salud y un rayo de esperanza para nosotros y para todos los pueblos del mundo. Shana Tová.